Conocí al Señor en el año 1981 en el barrio San Salvador. El barrio San Salvador no era como es ahora. En una casa aquí en la 78D con la 85, por donde vive la hermana Adela. Un lugar sencillo, pero fue un día que nunca olvidaré. No lo olvidaré porque ahí conocí al Señor. Pero una de las cosas que nunca olvidaré fue la persona que trajo la palabra. Un joven de 26 años, pero era un joven lleno del Espíritu Santo. No había nada físico muy especial, solo un cuarto muy sencillo, de pronto unos tablones donde nos sentábamos, pero ahí estaba la presencia de Dios. El reverendo Álvaro Castro Sanabria. Desde ese día comenzó mi caminar con el Señor. Un hombre maravilloso. Su vida fue marcada por una enfermedad. Desde que estaba muy joven, tuvo insuficiencia renal crónica. Y eso nunca fue un obstáculo para que él continuara apasionadamente predicando la palabra del Señor. Por medios, de pronto de seguridad social, nunca le hicieron un trasplante del riñón, pero Dios de una manera sobrenatural proveyó los recursos y se le hizo un trasplante de riñón. El riñón funcionó hasta que su vida útil terminó. Los últimos años de su vida se dializó 3 veces por semana. Un día sí, por semana. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Y yo quiero recalcar que él fue un hombre que marcó mi vida, de verdad, marcó mi vida por su entrega, por su amor a la causa del Señor. Los que tuvimos el honor de conocerlo y servir bajo su liderazgo, de verdad fuimos impregnados de una pasión, de una vida llena de Dios. CBB, todo lo que ustedes ven aquí, fue un legado que dejó ese joven que me compartió la palabra del Señor, nuestro pastor Álvaro Castro. Saben, él fue un hombre que trascendió. Y aún las nuevas generaciones que vienen de mí le van a afectar y le van a ser contadas a él por causa de que él predicó el evangelio a una persona. ¿Cuántas personas fuimos impregnadas por el pastor Álvaro Castro? Levanten la mano. Qué hombre tan maravilloso, ¿sabe? Él no fue cualquier cristiano. Él fue un cristiano que ganó, triunfó. Fue un cristiano que trascendió. Y en esta mañana yo quiero hablar sobre cristianos que trascienden. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por haberte conocido, Padre Celestial. Gracias porque un día tú llegaste a nuestra vida y nos transformaste, Señor. Pero yo sé, Señor, que tú no quieres que nos quedemos allí, Señor, sino que tú quieres que avancemos, Señor. Avancemos, Padre Celestial, en un mundo que se ha alejado de ti, Señor. Y hoy, Señor, hoy, Padre, oro, Señor, para que tú cambies nuestra vida, cambies nuestra manera de pensar, cambies nuestra manera de hacer las cosas, Señor. Y seamos los hombres, Padre Celestial, que tú determinaste para esta generación, para que predicáramos el evangelio, Señor. Que seamos la luz del mundo, seamos la sal de la tierra, Señor. Oh Dios, ayúdanos a ser hombres y mujeres que trascienden, Padre. Te adoramos, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. El pastor Álvaro para mí fue un padre, de verdad. Me conoció cuando tenía 15 años. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, cuando usted lee el libro de Hebreos, ahí nosotros podemos ver a los diferentes hombres de fe. Algunos lo llaman la alfombra roja de la fe. Y terminando esta sesión, dice en el versículo del 32 al 34, dice: ¿cuánto más les tengo que decir?
se necesita demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de la fe de Barak, de la fe de Sansón, de la fe de Yafté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. ¡Wow! ¡Qué descripción de estos hombres! ¡Qué descripción tan maravillosa!, ¿verdad? Hombres que trascendieron. Todavía los recordamos, ¿verdad? Todavía los recordamos. Un hombre que trasciende es aquel que marca una diferencia. Es aquel que dan a conocer algo que está oculto, que dejan huella, que dejan un legado. Y saben, trascender no es un efecto, es una causa. Es algo que tiene que ver con mi accionar, con quién soy yo realmente, conmigo misma y con las demás personas. Es el resultado de algo que yo ejecuto, de cómo me muevo, ¿verdad? Y el único que determina si somos de verdad hombres que hemos trascendido no son las personas, es el mismo Dios. Amén. Él es el que determina realmente. Ese es mi hijo en el cual yo me complazco. Esta es mi hija en el cual me agrada lo que hace. Y sigo con él y sigo revelándole y sigo dándole. ¿Sabes? Dios es quien nos promociona. Si tú eres un padre de familia, hay muchas madres aquí en esta mañana, ¿verdad? Y muchos padres también. Y estamos cuidando a nuestros hijos. Ahorita hacíamos una ceremonia de presentación de niños. ¿Sabes? Vamos a ser hombres y mujeres que vamos a trascender. Porque, ¿saben por qué? Porque esto será bendición para nuestros hijos y bendición para los hijos de nuestros hijos. Cuando nosotros como padres le marcamos un derrotero donde Dios es lo primero, donde Dios es el centro, entonces vamos a trascender para ellos. Nuestros hijos van a querer ser igual a nosotros. Nuestros hijos van a copiar lo que nosotros somos. Y la pregunta en esta mañana es: ¿dónde quiero trascender? Porque saben, este es un término que es muy diferente en el mundo terrenal en el que vivimos. Es muy diferente al mundo espiritual. Se dice que el promedio de vida de una persona es de 70 a 75 años aproximadamente. Así que si usted tiene más de 75 años, usted es un bienaventurado. Dios le dio largura de vida, amén. Y el mundo nos ofrece un estándar. Nos ofrece un estándar donde tú debes esforzarte casi que desde que naces, ¿verdad? Ahora los niños los ponen en el colegio. Yo puse los míos bien chiquitos, pero los ponen bien pequeñitos en el colegio, desde año y medio. A veces hay papás o hay países donde los niños nacen y a los 2, 3 meses que el papá tiene que trabajar, lo echan a una guardería porque necesitan a alguien que se los cuide, ¿verdad? Y este niño tiene que esforzarse para lograr cada peldaño. ¿Y qué es lo que nosotros como padres le decimos? Tú tienes que ser alguien en la vida. Yo no estudié, pero tú tienes que ser alguien. Tú vas a estudiar y todo. ¿Para qué? Para que seas alguien en la vida, ¿verdad? Para que seas un abogado, para que seas un doctor, para que seas esto, para que seas lo otro. Y en este afán de la vida nos venden una idea de que para ser feliz y para ser exitoso y para poder trascender, tenemos que alcanzar muchos logros para tener recursos, ¿verdad? ¿Quién es la persona que trasciende en el mundo hoy? La persona que tiene recursos, la persona que logra el éxito, entre comillas, ¿verdad? Y la gente quiere dinero, la gente quiere poder, la gente quiere autoridad. Y eso es lo que estamos proyectando. Y aún hoy existen personas que saben cuál es el empleo que tiene la persona. Maneja mi imagen. Entonces la persona llega a trabajar y le dice: mira, esto es lo que tú vas a hablar hoy, este es el discurso que vas a hacer aquí, este es el discurso que vas a hacer allá. O sea, miren todo lo que está pasando. Es real, es así, hermano, es así.
Y sabes, hoy hay tantos escenarios en el mundo de hoy y hasta oficios. Hay hasta oficios que la misma sociedad se ha inventado. Influencer. Ahora hay los influencers y todo el mundo quiere seguir a los influencers. Usted sabe que influencer viene de la palabra influenciar. ¿Qué significa la palabra influenciar? La palabra influenciar se define como el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Entonces viene algo, un sistema, viene una persona, viene algo, una música, algo. Y entonces yo pensaba así, pero ahora me gusta más pensar así y me gusta hacer así, me gusta hacer los pases y el TikTok funcionó, entonces yo también quiero hacer el pase. Y vemos a nuestros jóvenes haciendo los mismos pases que están haciendo los TikTok y haciendo muchas cosas. Y se van los valores, se van los principios, ¿verdad? Y empezamos a ofender a Dios. La gente busca éxito, pero ¿qué es el éxito? Yo no voy a hablar de lo que es el éxito, pero sabes, el estándar de hoy para que una persona trascienda, y es lo que la gente se mata y se mata y se mata, es para tener carro, casa y beca y una cuenta con platica. Eso es la vida ideal. Y yo quiero decirte que hay mucha gente que tiene eso y no tiene éxito. Pero también la Biblia nos muestra a un José que fue vendido, ¿verdad? Él fue vendido. ¿Fue bueno lo que le pasó a José? No fue bueno lo que le pasó a José, pero en su proceso que él vivió desde que lo vendieron, ¿verdad? Él alcanzó el propósito que Dios tenía con él, ¿verdad? Era preparar al pueblo para un tiempo de vacas flacas, de vacas gordas, ser un buen administrador, ser un buen mayordomo. Y saben, José trascendió. Jesús tuvo éxito en lo que él hizo, aunque perdió la vida. Para él poder tener éxito en lo que él hizo, él perdió la vida, tuvo que humillarse, tuvo que ser sumiso al Padre hasta lo sumo, hasta la muerte. Y saben, el mismo Jesús nos dijo en Mateo 6, del 19 al 21, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque, diga conmigo, porque donde estuviere vuestro corazón, vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, vuestro corazón. Todos nosotros siempre vamos a tener dos cosas que mirar: las que se ven y las que no se ven. Y nuestra labor como hijos de Dios, nuestra labor como aquellos que amamos a Dios, es trabajar para crecer en nuestra vida espiritual, para actuar como hombres de reino, para trascender en medio de un mundo que nos está mostrando cosas equivocadas, cosas que traen separación con Dios. Mira, todos nosotros tenemos un oficio, todos nosotros nos dedicamos a algo, ¿verdad? Unos trabajan, son médicos, doctores, otros tienen un negocio, otros son estudiantes, otros son amas de casa, todo esto. Pero ¿sabes algo? Nosotros tenemos ese oficio y tenemos ese trabajo y aún tenemos los dones, pero ese no es el propósito de Dios. Ese es lo que Dios va a usar para procesarnos, para llevarnos a donde Él quiere que nosotros vayamos. Es solamente eso, hermano, es solamente eso. Y lo que yo quiero decirte en esta mañana es que no todos logran alcanzar el propósito de Dios. Saben, el pastor Álvaro Castro era un hombre enfermo, era un hombre que no podía caminar, era un hombre que a veces se ponía tan grave, que cuando la pastora Mónica llegaba con él donde los médicos y le decía: doctor, ¿qué tiene? El doctor le decía: señora, usted no entiende, él es un milagro caminando, no tenemos que hacer nada, aún no entendemos por qué él está vivo, no lo entendemos, pero sabe, él tenía una pasión por el Señor, él amaba a Dios de verdad, amaba a la gente, amaba a todo el mundo. Eso era él, y él ha sido un hombre que ha trascendido, porque aún a mis nietos les voy a contar la historia y ellos le contarán la historia a los otros si Cristo no ha venido antes. Amén.
No todos alcanzan el propósito de Dios, no todos. Por eso yo estoy desafiando a esta iglesia en esta mañana a que seamos cristianos que trasciendan, pero no como el mundo, no como el formato del mundo, sino como Dios quiere que nosotros lo hagamos, amén. Y no necesitamos estar en un púlpito, no necesitamos hacer nada, solamente necesitamos acercarnos a Dios y Él es el que nos va a guiar. David fue un pastor de oveja y en su oficio de pastor de oveja logró, cuando a él le pusieron al gigante, él no le dio miedo, él se enfrentó al gigante, ¿verdad? Y él, ¿saben una cosa? Él tuvo momentos de verdad con Dios. Fue preparado en ese valle de sombra de muerte para ser el rey de Israel y dejar un legado de integridad, un legado de adoración. Usted sabe que David interpretó que el arca que estaba en la casa de Obed-edom tenía que ser llevado a la ciudad de David. Él supo lo que tenía que hacer porque él era un hombre que estaba conectado con Dios. Y necesitamos conectarnos con Dios, iglesia. Necesitamos despertar. Necesitamos un despertar espiritual que no tiene nada que ver con actividades, no tiene nada que ver con grupos, tiene que ver con cada uno de nosotros. Dios está demandando esto de todos nosotros. ¿Sabes? Necesitamos tener una fe que trasciende. ¿Saben? Porque en el reino de Dios las cosas operan diferente. Para ser personas que trasciendan, tenemos que marcar una diferencia con respecto a los demás. Pero saben, esa diferencia no depende de nosotros. Esa diferencia depende de que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo se posa en alguien, en una mujer o en un hombre, ¿sabes? El Señor lo empieza a usar para hacer cosas poderosas. Se desata una fe que trasciende aquella que está fuera de nuestro entendimiento y que nos conduce a desarrollar una amistad, una intimidad con Dios. Se nos hace fácil ayunar, se nos hace fácil orar, se nos hace fácil estudiar la palabra, se nos hace fácil buscar a Dios porque, ¿sabes? Hay un amor, hay una pasión. Estamos enamorados de Dios. Una fe que me guía a obedecer sin saber cómo o cuándo Él se va a manifestar. O dime si hay alguien aquí que no ha tenido una enfermedad y ha caminado con su enfermedad, no sabe lo que va a pasar, sigue para adelante. ¿Cierto que sí, Lucía? Seguimos para adelante, seguimos confiando. O alguien que tenga un problema bien grande, no sé lo que va a pasar mañana, me van a quitar la casa, va a pasar esto, va a suceder esto, me han dado una sentencia. Pero sabes, yo confío en el Todopoderoso. Mi fe está por encima de todo eso. Hombres que trascienden, mujeres con una fe que trascienden. Miren, ¿saben cómo Dios determinó a Abraham? Dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Quién lo llamó amigo? Dios. No fueron los hombres, fue Dios. Noé, dice la Biblia, que fue perfecto en su generación. Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Juan el Bautista, un hombre que decidió menguar para que Cristo subiera. Oye, supo hacerlo en su momento y en su tiempo. Ese hombre era un hombre lleno de Dios. Y quiero decirte algo para ti, agarra lo que te voy a decir. Un cristiano con fe, un cristiano lleno de Dios trasciende, porque su norte, su visión, su entendimiento no está guiado por agentes externos, sino que es Dios quien está dando la dirección. Su visión es mucho más clara, puede discernir claramente cada circunstancia de su vida. Cuando nosotros llegamos a este lugar, a San Salvador, esto era un piedrero. Aquí no había nada en este lugar, pero sí había algo. Había un hombre que tenía una visión, un hombre que él decía, sí se puede. ¿Cómo lo ve? Él lo vislumbraba. Tuvo al lado una mujer que no solamente
vio la iglesia, sino que dijo: aquí va a funcionar un colegio. Y hoy está funcionando un colegio porque alguien trascendió, alguien le creyó, alguien tuvo la visión, oró y Dios abrió las puertas. Dale un aplauso al Señor. En el mundo espiritual, trascender es buscar un desarrollo espiritual que vaya más allá de lo cotidiano y pueda dejar un legado o una huella. Ser una inspiración de lo que Dios quiere que seamos con la identidad que Él nos entregó. Saben, yo me ponía a pensar eso y al compartir con mi esposo la palabra, por lo general las personas que trascienden no lo hacen en el momento ni siquiera que están vivos. Porque en la lucha de su diario vivir cometemos errores, hay situaciones, el afán de la vida. Pero dependiendo cómo nosotros hagamos las cosas, eso va a determinar quién es, cuál es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas las personas que están bajo nuestro liderazgo. Saben, el pastor Álvaro Castro Sanabria, y lo tomo como ejemplo de una persona que ha marcado mi vida, de verdad, fue relevante. Muchas iglesias en todo el Caribe de Colombia, muchos hombres y mujeres, pastores en este momento en diferentes lugares, no solo de Colombia, sino fuera del país. Él afectó a través de su trabajo arduo, de discipular, de amar, de corregir, de enseñar. Fue un hombre que afectó a mucha gente. Y yo quiero decirte, prepárate. Dile al que está al lado tuyo, dile: prepárate. Dile: prepárate, prepárate, porque vas a ir a donde Dios diga que vayas y vas a hacer bendición. Dilo, créelo al que está al lado, dile: tú vas a hacer bendición. Los hijos de Dios fuimos diseñados para trascender a lo verdadero, a lo eterno, a lo que de verdad permanece. Romanos 8 del 14 al 17 dice: porque todos, escucha, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El mismo Espíritu les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y escucha: y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Tú y yo fuimos llamados para glorificar al Padre, para glorificarlo. Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. Tú reinas en ese lugar. ¿Cuántas madres hay aquí en esta mañana? A ver, levanten la mano solamente. Yo no voy a orar por ustedes. Mire qué montón de mujeres y todas mamitas, qué lindo. Saben, quiero decirte, tú y yo fuimos llamados para ser un referente a nuestros hijos, porque el único ser humano sobre esta tierra que puede parir un hijo, que puede parir un ser humano, es una madre, es una mujer. Nuestros hijos nos dieron el título de madre. Y saben, nosotros somos la ayuda correcta para lanzar a nuestros hijos, para ayudar a nuestros hijos. ¿Cuántos aquí que hemos sido hijos y lo hacemos también con los nuestros? Hemos visto a nuestra madre doblada, orando, llorando, clamando: no estoy de acuerdo con lo que mi hijo hace, pero yo oro por él, yo lo bendigo. ¿Sabes? Porque nosotras fuimos llamadas para trascender sobre nuestros hijos. Amén. Fuimos llamadas. Nuestros hijos le dirán a sus hijos y a los hijos de sus hijos: tu abuela, tu abuelo amaba a Dios. Tu mamá, tu abuelito, tu bisabuela amaba a Dios. Tu abuela me enseñó a ir a la iglesia. Tu abuela me cogía de la mano cuando yo decía que no quería ir y me decía: vamos, vamos a la casa del Señor. Y me enseñó los principios. Amén.
¿Cómo trascender, hermano? ¿Cómo trascender? Esa es la pregunta. ¿Cómo trascender? ¿Sabes? Caminando en la perfecta voluntad de Dios. Existe la voluntad permisiva de Dios, que es la que Dios permite porque yo decido. Pero la perfecta voluntad de Dios es cuando yo le digo a Dios, decide tú por mí. Y ahí es donde voy a caminar. Y sabe, eso no es fácil. Caminar en la perfecta voluntad de Dios no es fácil. No es fácil porque nosotros somos carne y a nosotros nos gustan muchas cosas. Pero sabes, si queremos ser hombres y mujeres que trasciendan, necesitamos caminar en la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Saben? Nosotros no podemos pensar ni accionar como el mundo lo hace. Debemos caminar en obediencia a la voluntad de Dios. El hijo que hace eso, aunque sea un lugar pedregoso donde camine, Dios lo va a llevar y lo va a guiar a delicados pastos. De un desierto lo va a llevar a ríos de la soledad. De un lugar pedregoso lo va a llegar a un lugar allanado, porque es la obediencia a su voluntad la que nos va a conducir a eso. ¿Sabe? Y cuando tú caminas en la voluntad de Dios, el favor de Dios viene sobre nosotros. Qué lindo cantar la canción La bondad de Dios. Habla de que el favor de Dios corre a nuestro lado. Qué lindo que el favor de Dios corra a nuestro lado, pero necesitamos vivir en obediencia a Él. Dice Proverbios 8:35, en verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor de Dios. ¿Quién recibe el favor de Dios? El que le halla. Amén. El que le halla, el que se acerca a Él, el que busca, vive bajo su voluntad. Y si el favor de Dios está sobre alguien aquí, no sé quién, pero si el favor de Dios está sobre tu vida, quiero decirte, vas a llegar lejos a pesar de las circunstancias que estás viviendo, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Saltarás muro, derribarás ejércitos, gigantes caerán, hoy ayudarás a otros. Necesitamos ser cristianos de hueso colorado. Necesitamos ser cristianos de verdad. Cristianos de verdad. Vi a mi pastor Álvaro Díaz los primeros años cuando se casó con su esposa, la pastora Mónica. La iglesia no tenía para pagarle un sueldo, pero yo pude ver con mis ojos. Estábamos en una casita en la calle 83. Y a veces ellos no tenían nada para comer, pero el pastor Álvaro siempre estaba sonriendo, siempre estaba alegre, siempre estaba contento. Sabes, a veces Dios nos pone a hacer ayunos obligados y a veces nosotros nos ponemos tristes. Ay, que no tengo, que sí tengo, que no tengo. Mira, el que es espiritual discierne las cosas espiritualmente. El que es espiritual sabe que Dios está en la mitad de todas las cosas. Dale un aplauso. Dios está en la mitad de todo lo que tú y yo estamos viviendo. Sabes, cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas y Él es el único, el primer lugar. Y voy a permitirme leer el primer mandamiento de la ley de Dios. Está en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Dice: yo soy Jehová tu Dios, no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo en la tierra, ni las que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Él es el único, el primero, el único. Nosotros cantábamos una canción que decía: el único, el más especial. Así era que decía: tú el primero, el más especial, el único dueño de mi corazón. ¿Sabes? Si nosotros queremos de verdad el favor de Dios,
Dios está demandando mujeres y hombres que se rindan a sus pies. Mujeres y hombres que digan: Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, paz. Señor, quiero caminar mi vida y conducir mi vida de acuerdo a lo que tú quieras, Señor, no a lo que yo quiera. Hijos que dependan de Él, que se doblen delante de Él, que lo reconozcan a Él como la única fuente de vida. Ese es el camino para trascender. Y ¿sabes por qué se nos hace tan difícil, hermanos? ¿Por qué se nos hace tan difícil cuando tenemos cualquier situación de los procesos que vivimos en nuestra vida? Preferimos buscar cómo resolvernos y nos metemos en más cosas y en más cosas y en más cosas, cuando tan fácil es venir a los brazos del Padre, como cantamos, tirarnos al piso, ¿verdad? Llorar y clamar a Él. Y sabe, cuando alguien se dobla delante de Él, Dios no le da la espalda. Cuando alguien se humilla delante de Él, Dios está allí para escucharle. Pero Él está esperando que tú y yo nos doblemos delante de Él. A veces queremos hacer muchas cosas. Dios no quiere que hagamos nada, solamente que estemos doblados delante de su presencia, que estemos doblados delante de Él. Y esa es la forma para trascender, amén. Es la forma para trascender. Y yo quiero decirte algo que me daba el Espíritu Santo, ¿sabes? Necesitamos raíces fuertes de fe. Cuando la raíz de una planta va creciendo y se va alargando por debajo de la tierra, ¿sabes? Era como si le doliera a la planta. Alargar nuestras raíces de fe duele, hermano, duele. Pero necesitamos raíces fuertes de fe, en principios, en valores, sumados a una vida de altar, a una vida de oración. Y de allí vendrá nuestra fuerza cuando no la tengamos. Y de allí vendrá el soplo de Dios para nosotros, para alentarnos. Y Él nos fortalecerá cuando estemos ya que nos queremos caer. De allí es donde va a venir nuestro soporte. Y sabes, muchos de nosotros pensamos: no, yo no voy a trascender porque es que mi vida es dolorosa, porque es que a mí me pasó esto cuando yo era niña y cuando era atrás, y me pasó y me pasó y me pasó. Todos tenemos una historia que contar, mi hermano. Todos tenemos. Desde que nacemos, ¿verdad? Situaciones en nuestra vida van a pasar. Pero el que marca la diferencia es el que se acerca a Dios, amén. Y entonces Dios levanta su cabeza y le da los pies de sierva para ir a los lugares altos, como decía Habacuc, ¿verdad? Que aunque pase lo que pase, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él es mi fuerza. De allí viene mi fuerza, de un Dios todopoderoso. Sabes, John Maxwell dijo: cuando agregas un valor a tu vida, tienes éxito. Pero cuando agregas valor a la vida de otros, has trascendido. Has trascendido. Yo te pregunto hoy: ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos relacionamos con las personas que están a nuestro alrededor? Comenzando por nuestro grupo familiar. ¿Cómo está nuestra vida con ellos? ¿Realmente hemos trascendido? ¿Hemos trascendido? Siempre les he contado que mi hermana mayor murió de cáncer. Y unos días antes de morir, ella fue a visitarme porque le iban a hacer un tratamiento y ella se hospedó en mi casa. Y ella, con sus manos temblorosas, porque ya no podía casi escribir, ya ella estaba en su momento terminal, tiempo después murió, partió a la presencia del Señor. Ella me dijo: cuando nosotros éramos niñas, mi hermana mayor fue maltratadora. Ustedes han vivido la experiencia de esos hermanos mayores que cogen y te casquean y todo porque son mayores, ¿verdad? Yo viví esa experiencia con ella. Pero tuvimos un momento tan lindo. Y ella, en ese momento terminal, me dijo: yo quiero darte las gracias. Y yo: ¿me das gracias por qué? Entonces ella comenzó a llorar en medio de su enfermedad y me dijo: porque tú fuiste obediente a Dios, ¿verdad? Tan jovencita, y comenzaste tu camino en el Señor, y toda la familia hoy es cristiana. ¿Sabes? Eso es algo maravilloso.
Y eso es lo que todos tenemos que hacer, hermano. Tenemos que trascender en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en donde estemos, tenemos que trascender. Y yo, para finalizar, quiero regalarte este pensamiento. En el libro de Apocalipsis, esta es la parte más importante de todo lo que he dicho, de todo el discurso que he dado, es este. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, se hablan de las 7 iglesias de Asia. Cada iglesia, no busquen la Biblia porque no lo vamos a leer. Cada iglesia representa una época de la historia del cristianismo. Y cada época tiene una característica. Y cuando tú estudias cada Biblia, los que tienen una Biblia Thompson, búsquenlo en su casa apenas lleguen, una Biblia de estudio. Usted va a ver las características de cada iglesia, ¿verdad? Y yo se las voy a decir, 5 características. Escúchenla. La iglesia de la Odisea es la última iglesia, la última, la Odisea. Todas las iglesias tienen virtudes, pero la iglesia de la Odisea no tiene ninguna virtud. La iglesia de la Odisea, cada iglesia tiene sus pecados, ¿verdad?, que son reprendidos ahí mismo, si usted lo lee. La iglesia de la Odisea, sus pecados reprendidos son tibieza espiritual. ¿Se acuerdan? Los vomitaré de mi boca. Engreimiento espiritual, pobreza espiritual, ceguera espiritual. ¿Se acuerdan cuando dice, tendré que echarte el colirio en los ojos para que puedas ver? ¿Cuál es el tiempo de la historia que representa la iglesia de la Odisea? La iglesia de los últimos días, la iglesia que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es la condición de la iglesia de la Odisea? Una iglesia mundana, una iglesia popular, una iglesia satisfecha de sí misma. Léalo en su casa. Pero la parte que yo quiero leerte y es aspiracional para mí y espero que lo sea para ti. ¿Cuál es la promesa que hay para los que venzan en esa iglesia, en la iglesia de los últimos días? Dice, este es el único versículo que voy a leer. Capítulo 3, versículo 21 dice: al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo he vencido y me senté con mi Padre en su trono. Hombres y mujeres de CBB, tú que estás aquí en esta mañana, estamos llamados para trascender en este tiempo. Estamos llamados a santificarnos, a invocar la presencia de Dios para que descienda y purifique y queme el pecado y el pecado se vaya. Porque Dios habita en ambientes donde hay santidad. Donde hay pecado, Dios no está. Podamos crear los ambientes que creemos, Dios no va a estar. Él solamente habita en un ambiente de santidad. Lo puro debe limpiarse, el pecado debe salir. Hombres que oren, intercedan por el pecado de otros. Cristianos que trasciendan, que sean luz en medio de las tinieblas, que sean sal de la tierra, que marquen un formato diferente a lo que el mundo está ofreciendo hoy. Saben, los discípulos lo hicieron y quiero decirte con firmeza, iglesia de CBB, y todos los que estamos aquí, basta de toda tibieza en nuestra vida. Seamos de verdad, que Dios sea lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto. A pesar de lo que estemos viviendo, toda tibieza tiene que quedar a un lado, porque Dios no habita en un lugar donde hay tibieza. Así de clarito, así de clarito. Y sabe, Dios hoy en el mundo cristiano está colando la iglesia, la está sacudiendo, y sabes, Él le hace el llamado a todos, pero no todos lo escuchan. Está demandando una entrega, un lloro,
un remanente que decida realmente trascender, que se levanten hombres y mujeres temerosos, piadosos de Dios. Sabes, ayer tuvimos un ayuno maravilloso, una exposición espectacular de la palabra de Dios. Colombia hoy más que nunca está llena de pecado. Nuestra tierra, la tierra que Dios nos dio por herencia, la tierra que debe fluir leche y miel para nosotros. Todos estamos siendo presionados, estamos siendo atacados. Y sabe, la iglesia, tú, yo, tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que hacer algo diferente de lo que está pasando, porque Colombia hoy está alejada de Dios, y lo único que está sosteniendo a Colombia es la oración de unos cuantos, es la oración de unos que se están levantando por allí, por acá, por allá. ¿Cuántos quieren levantarse? Necesitamos hombres y mujeres. Dios los necesita, hombres y mujeres que trasciendan, hombres y mujeres que trasciendan, que se quieran levantar no a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana a orar, a doblar rodillas, a clamar a Dios por nuestra tierra, hermanos, por nuestra tierra. Usted sabía que muy pronto ya está casi listo para que en el Senado se aprueben leyes que están negando la fe cristiana, aún para atacar a los cristianos, hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hoy estoy llamando, Dios está llamando a una iglesia que quiera levantarse, quiera trascender y quiera decir: Señor, yo estoy a la brecha, Señor, yo hago vallado, Señor. No importa que esté muy ocupado o muy ocupada, no importa, Señor, yo me decido por ti. ¿Cuántos hombres y mujeres quieren hacer eso? Saben, hoy es un día de hacer un compromiso bien especial. Decirle: Señor, saben, esto para mí es una confrontación. Creo que hace algún tiempo Linda estuvo en mi casa y yo le manifesté, porque esto es una carga que Dios ha puesto en mi corazón. Y me la ha puesto para mí. Yo la quiero transmitir a ustedes, porque yo sé que no viene de mí, viene de Dios. Amén. Viene de Dios. Hoy todos tenemos que ser iglesia. Hoy tenemos que sacar todas las cosas, así lo voy a decir, las cosas mundanas de nuestra vida, las cosas que están ofendiendo a Dios en nuestra vida, las cosas que son livianas, que representan superficialidad. Tenemos que sacarlas de nuestra vida y volvernos a Dios, ¿Cuántos hijos pródigos están allá afuera? ¿Cuántas personas están allá afuera? Y sabes, en estos días mi esposo me puso un hombre que no es cristiano, y muchos lo están haciendo, que no son cristianos, y van donde los drogadictos, y van donde las personas que están necesitadas, y ellos a su manera les dicen: tú puedes cambiar la vida, ven, yo te llevo a un centro de rehabilitación. Y sabes, eso me confronta, porque nosotros tenemos la verdad que hace libre. Nosotros somos los que deberíamos hacer eso. Ese es el papel de la iglesia. Nuestro pastor Álvaro, para los que no saben, su vida terminó el día en un cuarto allá atrás, dando un instituto bíblico. Estaba enseñando la palabra de Dios, y estando ahí predicando, el Señor se lo llevó. No fue cuando los médicos dijeron, no fue cuando nadie dio un dictamen, fue cuando Dios quiso que él se fuera. Amén. Y así mismo yo te desafío a ti, hombre y mujer, que seamos cristianos que trascienden. Cristianos que... Vamos a ponernos todos de pie, hermano.